Consta Darman tiene el uso de la palabra. Señora ministra, señores del Ministerio, estimados congresistas, el informe de la ministra creo que presenta un panorama general que tiene que ser discutido, pero me parece que adolece de algunos problemas que supongo que es de información, pero que son muy graves. Voy a tocar dos de esos problemas, porque hay muchos problemas de esos. Uno es el lote 192. La ministra nos ha dicho que Petroperú se descalificó. No se descalificó, fue descalificada por el señor Milton Rodríguez Cornejo de Perú Petro, que dijo que no calificaba como empresa petrolera, sin ningún sustento. Y más bien, este señor, que no es ingeniero y que ilegalmente se está asumiendo la responsabilidad de Perú Petro, cuando sus actos son nulos, le pido a la ministra que investigue sobre eso, o si no, que nos muestre que el señor es ingeniero y no está calificado para poder suscribir a nombre de Perú Petro ningún tipo de decisiones. Bueno, el señor lo que hizo fue entregarle, denegar a Perú Petro, denegar a Petroperú y plantear que sí se lo va a dar si es que otra empresa es la que tiene la titularidad. ¿Cuál es el tema acá? El tema es lo que está escondido detrás de un documento presentado hace mucho tiempo por el Colegio de Ingenieros del Perú, en el año 2015, y es que ese lote tiene reservas probadas de 134 millones de barriles y reservas probables de 70 millones de barriles, valorizados que pueden representar 9.500 millones de dólares y con nuevas tecnologías 13.000 millones de dólares. Estamos hablando de 13.000 millones de dólares de un lote que Petroperú dice, yo lo necesito, yo puedo tenerlo. ¿Por qué? Porque ese lote es el que por el oleoducto va directamente a la refinería de Talara, y al tenerlo Petroperú, su costo es un costo de producción. Pero si se lo dan a un privado y le dan a Petroperú el 30%, el costo para Petroperú va a ser el precio internacional. O sea, el fabuloso proyecto de la refinería va a tener un hueco inmenso porque va a tener que comprar a precio internacional su propio petróleo, cuando Petroperú sí estaba calificada para poder tener el lote. Y estaba calificada porque la propia legislación lo señala, Petroperú puede convocar a socios, no tiene que poner el capital. Y la propia empresa Pacific podría ser uno, ella u otros podrían ser sus socios. ¿Por qué razón en vez de que Pacific sea el socio u otro sea el socio privado, como hay en otro lote que tiene a cargo Petroperú? ¿Por qué ilegalmente se descalificó como empresa que podía optar? Al sacarse a Petroperú, se le dio a Pacific ilegalmente el lote, y además suscrito por una persona que no es ingeniera y que aparece como ingeniero suscribiendo los documentos y los acuerdos. De modo que es ilegal todo ese proceso. Ciertamente que ahí hay un problema que tiene que ser explicado al país, porque el país está respaldando a la refinería de Talara, es una inversión importante, tiene que caminar, pero que se empieza a regalar el recurso de los lotes para que Petroperú tenga que derivar recursos a pagar esas condiciones, me parece que es una cosa que no tiene lógica ni sentido. Si uno mira las cosas específicas de ese proceso, uno podría presentar varios casos que tienen que ver con esto. Hay una carta enviada a Petroperú por el cual se pone un recurso de apelación, pero enviada a Perú Petro, en la cual se le plantea un recurso de apelación, pero Perú Petro no responde ni siquiera a la apelación pedida por Petroperú. Petroperú insiste y le dicen no. Y ahora la noticia, porque no era noticia pública, que dice que ya hay un contrato suscrito entre Petroperú y Pacific, donde Petroperú pasa a ser socio minoritario y va a tener que pagar a precio internacional el petróleo que va a trabajar en la refinería. Y ciertamente uno de los principales beneficiados va a ser la empresa Pacific. Este tema es un tema en el cual se está incumpliendo el mandato de la ley. La ley que se aprobó en el Congreso, esa ley mandaba, aprobada por mayoría clara en el Congreso, no promulgada por el Poder Ejecutivo del gobierno de Ollantumala, pero promulgada por el Congreso en insistencia. Esa ley aprobada por una mayoría calificada de todas las fuerzas políticas. Decía, ese lote tiene que entregarse a Petroperú. El gobierno está incumpliendo el mandato de una ley, está incumpliendo con el Congreso. Es obligatorio que cumpla con el Congreso en el mandato de esa ley, o si no, que diga que la ley no existe, que objete la ley, que diga que la ley no camina. La ley dice expresamente que tiene que darse a Petroperú. Y Petroperú ejerció su opción
Y aquí tengo el documento por el cual se le deniega la opción a Petroperú para generar esta fórmula de entregar a un privado 15.000, 20.000, los miles de millones de dólares que están ahí en cuanto a un recurso petrolero. Ciertamente que esto va a llevar a que se señale que en Perú Petro hay conflicto de interés, hay violación de las normas procesales legales, no es válido ese acuerdo, pero además que Petroperú, que pidió el lote, se le dé lote. Pero no es el único caso, señor presidente de la comisión, señora ministra. Nos ha informado la ministra algo que me ha parecido a mí impresionante, no pensé escucharlo. Nos ha dicho de que en adelante el segundo recurso que tiene el Perú de renta estratégica, que es el recurso del gas, va a ser negociado por las empresas entre ellas mismas. O sea, va a ser negociado entre la empresa Shell y alguna otra empresa que se supone que es la empresa mexicana, donde ya no van a comprar gas del Perú porque le llega gas desde Estados Unidos. Y ahora el sistema que hacen es pasar de la norma obtenida por el Perú, un acto patriótico, en el CIADI, que es el organismo internacional en el cual el Perú obtiene que le digan que se tiene que pagar la regalía según el destino final de regasificación del gas. Y eso lo manda el CIADI. Y eso que es obligatorio en la legislación peruana por ser un acuerdo internacional, el Ministerio lo está dejando de lado, para que en adelante sea la propia empresa Shell la que llegue a un acuerdo con otras empresas para hacer una canasta mixta de precios. Esto es, no se paga la regalía según el destino final donde se regasifica, esto es, convertido en líquidos para ponerlo en un barco, se descarga y ahí se convierte otra vez en gas. Ese destino final, ese precio tiene que ser el que se califique para poder pagar la regalía al Perú. No, va a ser un mixto de precios. Ese mixto de precios es la estafa que nos han hecho todo este tiempo. Es la estafa de los reembarques, es una canasta mixta de precios. Y cuando justamente en Perú Petro quisieron sacar a una empresa que calificaba dónde iban los embarques porque descubrió este tema, ahora van a una fórmula en la cual no está autorizado el Ministerio, no está autorizado Perú Petro para hacer una modificación de esa envergadura porque la resolución del CIADI obliga a que es una norma internacional que el Perú tiene que cumplir y además es una necesidad y es un derecho de los peruanos. Vamos a perder, mi estimado, es de 15.000 a 20.000 millones de dólares porque no están diciendo que se va a renegociar con México el contrato, no están diciendo que se va a cambiar el contrato con la empresa mexicana, no, están diciendo que ese mismo contrato se va a derivar a otros mercados y se va a pagar la regalía por una tasa mixta. Y eso ciertamente es un mecanismo de estafa colectiva al Perú. Yo creo que hay falta de información precisa por parte de la ministra y del Ministerio, porque estamos hablando de 15.000 y de 20.000 millones de dólares, que son las rentas estratégicas más importantes que tiene el Perú, y sería realmente lamentable que se esté inaugurando una gestión ministerial con la ratificación de una política equivocada de esa envergadura. Creo que debe ser precisado y aclarado estos temas que son muy graves para la patria. Señora ministra, brevísimo, por favor. Brevísimo. Hay problemas en Perú Petro. Yo tengo acá, yo le mandé una carta, señora ministra, y le vuelvo a entregar aquí la segunda carta que le he enviado. Esta segunda carta se la envío con la información precisa de que hay problemas muy serios, porque el presidente, el gerente general de Perú Petro, no es ingeniero, está descalificado de lo que está firmando como Perú Petro, no tiene título de ingeniero. Y la señora Leila Pérez Nájar, gerenta de contratación, tiene conflicto de interés al haber calificado a otras empresas y al mismo tiempo tener vinculación con ellas, afectando su condición de gerente de contratación y habiendo orientado la contratación a que Pacific, que iba a ser posible socia de Petroperú, se convierte en el dueño del lote. Esos conflictos de interés en Perú Petro son delitos y esos delitos tienen que ser vistos por la ministra y sancionados por la ministra. No sé si me estará escuchando, pero espero que tome acción sobre estos puntos porque suponen que los actos que se han producido para quitarle a Petroperú el lote 192 son nulos. En el tema de Perú Petro y la clasificación, yo estaba revisando la ley 30357, tiene un artículo 4 que dice: autorícese a Perú Petro S.A. previa evaluación y mediante negociación suscribir el contrato de explotación del lote 192. Efectivamente, Petroperú solicitó su calificación, Perú Petro dice: yo tengo que evaluar si puedes por ti solo poder
realizar la explotación necesaria. Los recursos superaban los 600 millones de soles y por tanto razones de índole técnica, y como la ley mandaba una evaluación, es que la calificación por sí no le fue otorgada, pero en consorcio le dice Perupetro que sí puede calificar. Todavía no hay ningún contrato, simplemente es una calificación, y quiero ser clara en eso, porque el contrato viene después de un proceso de negociación. Entonces, simplemente para aclarar ese tema. Breve, por favor. Sí. La ley dice expresamente de que se le asigna a Petroperú y que Petroperú verá con la entidad correspondiente, pero Petroperú le pidió, inclusive cuando Perupetro le dijo que no, Petroperú le dijo reconsidera, y Perupetro no ha reconsiderado y no ha cumplido la ley. Por eso en su respuesta, señora ministra, usted no ha respondido sobre el cumplimiento de la ley. Ya debería en este momento Petroperú estar concordando con un socio cómo va a trabajar, y convocando un concurso para que vengan uno, vengan 4 o 5 y así trabaje. Y eso es lo que manda la ley. El proceso de dejarlo y decirle no a Petroperú es decirle sí a Pacific, que es la que ya ha anunciado que tendría un convenio asignado por Perupetro. Por eso, cuando usted dice que no se ha asignado, la información pública y la información que se señala es que ya se le habría asignado a Pacific para que sea la que tenga el 75% y Petroperú tenga el resto correspondiente. Sería bueno que usted nos precise la información. Presidente, por su intermedio. Ley 30357, disposición cuarta, artículo único, incorporación de una cuarta disposición complementaria final a la ley 3130, que es la ley que justamente declara de necesidad pública de interés nacional y prioritaria la refinería de Talara. Cuarta, autorícese a Perupetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscribe el contrato de explotación de hidrocarburos del lote 192. Ese es el marco con el cual actúa Disculpe, ministra, pero acá dice expresamente, una vez celebrado el respectivo contrato a la empresa Petrolero del Perú, está facultada a convocar conforme a ley a socios estratégicos y a realizar las gestiones que sean necesarias. O sea, Petroperú convoca a los socios, no es Perupetro quien le convoca a los socios. Siga, ministra, por favor. El tema del corredor minero fue otra de las preguntas que hemos recogido. ¿Qué? A ver. Breve, por favor. Presidente, yo creo que esto es bueno aclararlo porque es muy importante, porque ha sido una ley del Congreso el que se ha dado. De repente no he leído la exposición de motivos, hay que leer la exposición de motivos también de esta ley para ver en qué es lo que queríamos hacer con este artículo. Y este artículo dice de que sí, que va a haber una evaluación previa con Petroperú, pero en negociación directa con la empresa Petroperú, cosa que no ha sucedido. Yo preguntaba a Petroperú y Petroperú en ningún momento ha negociado este tema para poder hacerlo. Y dice en el artículo que por eso sacamos el artículo 6, en el cual limitaba a Petroperú, ¿no? Y una vez elaborado el respectivo contrato, la empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A., está facultada a convocar, conforme a ley, un socio estratégico y a realizar las gestiones que le sean necesarias. Así dice el artículo. Y eso en este Congreso, en la legislatura anterior, lo hemos dictaminado. Ministra, en realidad, de acuerdo a la intervención que también tuve, la preocupación está en ese sentido, ¿no? Por eso le decíamos que usted señaló en la exposición que se ha presentado como consorcio.
Entonces, la pregunta era cuáles eran las razones legales que justificaban que se pudiera presentar esta propuesta en consorcio antes de la suscripción del contrato. Y queríamos saber también cuáles eran los porcentajes de participación de ambas empresas, ¿no? Esa era un poco la preocupación que había para poder aclarar el tema, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que informa Perupetro es que hay un reglamento de clasificación y que Petroperú no lograba alcanzar los requisitos de esa clasificación. Y por eso, como la ley le manda que exista previa evaluación, es que se le dice a Petroperú que no podía ir. Luego Petroperú va junto con un consorcio y junto con ese consorcio ya clasifica y por eso es que lo ha calificado. Eso no lo realiza el Ministerio de Energía y Minas, presidente, es una facultad que ha sido transferida a Perupetro. Yo le estoy señalando exactamente cuáles son los requisitos. ¿No? Sí, solamente decirle que tiene toda la razón. Yo pido a la comisión que se llame a Petroperú para que aclare este tema, porque es responsabilidad de Petroperú y Perupetro depende de la PCM, ¿no? Entonces no tiene nada que ver la ministra, disculpa. Bueno, yo creo que este es un tema que merece una mayor atención por parte de la comisión, así que yo creo que para una próxima reunión convocaremos a los funcionarios de Perupetro para poder tener un panorama mucho más claro en relación a este tema. Y de Petroperú también, señor presidente. Perfecto.